Ok, muchachos, buenas tardes. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la configuración emisor común del transistor, ya sea NPN, como ven aquí en la imagen, o PNP, como ven aquí en la otra imagen, en la segunda parte. Esta configuración es la que normalmente se ocupa para hacer amplificadores, para hacer preamplificadores y hacer algunos transmisores también de radiofrecuencia. En este caso, como pueden ver, ahora se llama emisor común porque ahora el emisor, aquí está el emisor, es común para el voltaje de la base, como en el caso del NPN, y para el voltaje de la base también para el caso del PNP. Pueden observar cómo la base emisor se sigue polarizando de manera directa, y en este caso el colector emisor se sigue polarizando ahora el colector de manera inversa, y como pueden ver, el emisor queda polarizado directamente. Lo mismo para el otro transistor de tipo PNP, donde la base y el emisor quedan polarizados directamente. La base es N, tiene el negativo de la fuente BB, y el emisor es P, entonces recibe el positivo de la misma fuente. Y el mismo caso, el colector queda polarizado inversamente, porque aquí tenemos el material P, y ahora recibe la polaridad negativa de la fuente BCC. Y al mismo tiempo el emisor queda polarizado de manera directa, el emisor es material P, con el positivo de esta fuente de alimentación BCC. Ahí pueden observar las flechas de las corrientes correspondientes para cada transistor, y observen cómo la base, la corriente de base, sigue siendo una corriente muy pequeña, ya sea de salida, entre comillas, en el transistor NPN, y se suma a la corriente que vendría del colector hacia el emisor. Y en el caso del transistor PNP, entonces ahora la corriente viene de emisor a colector, y ahora la corriente de base, que también es muy pequeña, se restaría de la corriente emisor colector. Abajo en la figura 3.13 inciso A e inciso B, ahora podemos observar cómo están los símbolos de los transistores y las flechas de sus respectivas corrientes. También ahora vamos a tener su respectiva gráfica para sus correspondientes región de saturación. Ahora, en este caso, en este eje, es la corriente de colector, que está dada en miliamperes. Tenemos también el eje del voltaje colector emisor, este sí está dado en volts. Y ahora las curvas que tenemos aquí en azul son corriente de base. Como pueden ver, la corriente de colector es en miliamperes y la corriente de base está determinada en microamperes. Y tendríamos varias curvas dependiendo la manera en cómo se va a polarizar, qué componentes extras se le pondrían a nuestro transistor. Recordemos que, bueno, en este caso es la ejemplificación de la polarización ideal para nuestro transistor. Si nosotros conectamos un transistor así con estas dos fuentes, bueno, al final de cuentas lo echaríamos a perder, porque bueno, esta es una representación de cómo se están polarizando las terminales
de los transistores. Y bueno, tendríamos las gráficas, y ya en este caso tendríamos también la curva donde es las características de la base. Y ahora pueden ver que en este eje es la corriente de base en microamperes, y cómo va a variar el voltaje colector emisor para un voltaje pues entre comillas casi fijo de base emisor. Recordemos que la base emisor de los transistores viene siendo algo así como un diodo, por las características en que están conectados los materiales, y bueno, internamente ya también la fabricación tiene mucho que ver. Por lo mismo, considerándolo como un diodo, podemos tener en cuenta que estamos utilizando pues en un rango pequeño del voltaje base emisor, más o menos de 0.6 a 0.9, y entonces esa zona es donde se estaría moviendo nuestro voltaje colector emisor para las determinadas corrientes de base que nosotros le estemos suministrando al transistor. Muy bien, vamos a seguir conservando algunas de las relaciones de corriente que ya se mencionaron en la polarización base común. Esto es, vamos a conservar que la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base. Y también vamos a seguir empleando la relación que existe entre la corriente de colector, que va a ser igual a el factor alfa por la corriente de emisor. Estas son convenciones o relaciones que vamos a seguir utilizando. Ahora vamos a tener también que en la región activa de un amplificador en emisor común, o sea, la unión base emisor, se polariza en dirección a una polarización directa, en tanto que la unión colector base esté en inversa. Estas son las mismas condiciones que se ocupan en la región activa de la configuración en base común. Aquí es donde vamos a también a revisar estas relaciones que ya se habían quizá mencionado anteriormente, y las vamos a ver. Esto es, lo voy a poner con la otra punta para que quede más. Ok, esto es la corriente de colector será igual al factor alfa por la corriente de emisor más la corriente que va a circular del colector con la base abierta. Si ya se había mencionado, si no recuerdan, esto quiere decir que vamos a tomar en cuenta esta corriente de colector, pero suponiendo que la base está abierta o desconectada. Ya teníamos también aquí IC, que es la corriente de colector. Podemos decir con respecto a esto que entonces sería alfa por lo que ya tenemos arriba. Si es la corriente de emisor, acá está la corriente de emisor, sería la corriente de colector más la corriente de base.
más la misma corriente de colector con la base abierta. Y bueno, ya de todo esto, haciendo las operaciones, vamos a obtener la corriente de colector igual 1 menos alfa y B más 1 menos alfa y BO. Eso sería ya realizando aquí las operaciones con alfa, la corriente de base y la corriente de colector. Vamos a ver. Revisando el texto, tenemos que si consideramos, como ya les mencioné, la base abierta, entonces quiere decir que la corriente de base sería 0 amperes. Y también ya habíamos visto que alfa se acercaba mucho a 1 en un rango de, bueno, ya me faltó ahí el 0, pero sería 0.996. Revisándolo del libro que les pasé, aquí está, ya nos quedaría algo como eso, para que podamos ahora revisarlo de ahí de la bibliografía que ustedes ya tienen. Bien, como ejemplo, si la corriente de colector con la base abierta fuera de 1 microampere, la corriente en el resultante en el colector sería algo como esto. Ya quedamos que si estamos hablando de IC con la base abierta, ICBO, podríamos tomar la IB igual a 0, y entonces la operación sería como lo tenemos acá, 250 y CBO, que dijimos que es de 1 microampere, igual a 0.25 miliamperes. Entonces, ya para futura referencia a la corriente del colector definida por la condición de IB igual a 0, se le asignará la notación o la manera en cómo lo vamos a escribir ahorita, que sería algo así como ICEO igual a la ICBO 1 menos alfa para una IB igual a 0 microamperes. Así como en el caso de la configuración base común,
teníamos el factor denominado alfa. Ahora en esta configuración vamos a tener el factor que se llama beta, que ya relacionando los niveles de corriente de colector con la corriente de base. Para terminar con la explicación de beta, podemos decir que es un parámetro muy importante, ya que hace un vínculo directo entre los niveles de los circuitos de salida y de entrada, y entonces podemos considerar que la corriente de colector es igual a beta por la corriente de base. Y como ya sabemos que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base, sustituyéndolo de arriba para la corriente de colector, tenemos que sería la corriente de emisor igual a beta por IB más la IB, y ya haciendo los respectivos despejes y operaciones, tendríamos que la corriente de la corriente de emisor es igual a beta más 1 por la corriente de base, y entonces ahora solo vamos a depender del factor beta y la corriente de base que nosotros vayamos a utilizar para nuestra polarización de nuestro transistor.